¿Qué tal, niños? Buenas tardes. Sean bienvenidos al tema de hoy, el cual será cáncer de mama. ¿Ok? Bien, entonces lo primero que vamos a ver son datos epidemiológicos de cáncer de mama, en donde nosotros sabemos que en México debuta cáncer de mama, bueno, no debuta porque ya de hace muchos años está posicionado en el primer lugar, peleándose un poco con cáncer cervicouterino, pero hasta el momento sigue siendo el primer lugar y representa el 11.34% de todos los casos de pacientes con cáncer. Estos estudios han demostrado que anualmente sube una tasa de 1.5%. Quiere decir que anualmente hay mayor cantidad de casos con cáncer de mama. Pero también se encuentra que durante esta tasa de incidencia ha aumentado alrededor del 5% en países de economía emergente. Quiere decir que, ¿por qué será? Pues básicamente por, obviamente, digamos que el conocimiento, la educación y la falta tal vez de autoexploración o incluso la falta de la prevención del cáncer. Ok, entonces, como nosotros sabemos, cáncer de mama le puede dar tanto al hombre como a la mujer. Pero en esta ocasión, obviamente, le va a dar más a las mujeres y en la edad en la que se encuentra el pico de incidencia es entre los 40 y los 59 años de edad. Ha habido casos, sí, de pacientes muy jóvenes con cáncer de mama. ¿Ok? Muy jóvenes me refiero a 20, 21, 22, 23 años en los que ya se presenta cáncer de mama. Antes era muy extraño, muy raro que se vieran estos casos, pero ahora con el aumento del uso continuo de anticonceptivos sabemos que su función es completamente hormonal, entonces puede también ser un factor de riesgo básicamente para cáncer de mama. La mortalidad por cáncer mamario se ha incrementado en un 10.9%. Quiere decir que, pues, anualmente tenemos, o últimamente tenemos un aumento de mortalidad. Pero repito, dado básicamente porque, perdón, es que se me trabó aquí. Es dado básicamente porque no hacemos un diagnóstico oportuno. Ok. Precisamente, ¿por qué no se hace un diagnóstico oportuno? Bueno, en las primeras etapas, en las iniciales de cáncer de mama, se va a presentar de una manera subclínica. ¿Qué es esto? Que no va a haber signos y síntomas específicos de cáncer de mama. Lo que se va a detectar va a ser regularmente por estudios de imagen, mastografías, ultrasonidos e incluso resonancias magnéticas. De ahí la importancia de que se realicen estudios como ultrasonido, mastografía, al menos de forma general, al menos una vez al año. ¿Ok? ¿Por qué? Prevención. En el momento en que cáncer se presenta sintomatología, puede ser ya con un cáncer avanzado. Por lo tanto, no es lo mismo que se lleve un tratamiento en los primeros estadios como no en una etapa avanzada. Si se diagnostica en una etapa avanzada, aumenta el riesgo de mortalidad de la paciente. Ok. Entonces, en menor proporción por clínica, los tumores palpables. Sin embargo, otra forma de presentación común es un tumor no doloroso que hasta en un 30% se asocia a adenopatías axilares. Quiere decir entonces que los primeros estadios, cuando recién inicia, ni siquiera hay síntomas. Si hubiera síntomas, entonces hay unos tumores palpables. Y otra forma de presentación es que existe un tumor palpable, pero no doloroso y además se encuentra en adenopatías axilares en esta región.
Los tumores localmente avanzados en nuestro país representan el 70% de las etapas clínicas al diagnóstico. 70%. ¿Ok? Es alto. Pueden incluir cambios cutáneos como edema, ulceración, cutanidad, así como afectación de ganglios como supra e claviculares homolaterales. Quiere decir entonces que puedo tener una región edematosa, ¿ok? Puede haber una ulceración. Bueno, aquí ya sabemos que no, bueno, el término correcto es edema, pero este sería encontrar una región con edema, ¿ok? Alteraciones en la piel, también se puede ver eritematoso, puede haber ulceraciones, ¿ok? Estas como alteraciones anatómicas y afectación de ganglios tanto supra como infraclavicular homolateral. Quiere decir que de esta región y también puede presentarte en esa región. Y no olvidemos que incluso en los primeros estadios se encuentra en región axilar. El carcinoma inflamatorio de la mama, que es un tipo de presentación que es muy poco común, quiere decir que no es tan frecuente, pero indica un mal pronóstico. ¿Por qué? Porque progresa rápidamente. En él existe una induración difusa de la mama, con eritema, edema y aumento de la temperatura local, en al menos un tercio de la glándula. En la mayoría de los casos no existe una tumoración franca palpable. En esta imagen, aunque es un poco pequeña, pero aquí alrededor se ve un cambio de coloración, ¿ok? Eritema, edema. En toda esta región, si ustedes se pueden dar cuenta, se ve un poco, pues digamos que no tiene sus bordes, digámoslo así, lisos. Va a ser irregular, ¿ok? Y aquí es en donde podemos ver el edema. Además que al tacto puede encontrarse con aumento de temperatura. ¿Por qué dice que en la mayoría de los casos no existe una tumoración franca palpable? Porque al haber edema, por eso es carcinoma inflamatorio, ¿ok? Existe el tejido de la mama demasiado inflamado, por lo tanto, digamos que a la percepción, el edema y la inflamación no nos van a dejar como tal percibir una tumoración, ¿ok? Va a ser un edema generalizado. También existe un cáncer de mama con metástasis, pero va a ser muchísimo menos frecuente el diagnóstico. Y el diagnóstico se va a dar no por el tumor primario. Quiere decir que cuando es metástasis, si es que se ha llegado a este punto de tener metástasis, probablemente el diagnóstico pues es porque no se podía dar antes, no mostraba signos o síntomas, ¿ok? Es de suma importancia entonces tener en cuenta que dentro del abordaje diagnóstico, los factores de riesgo, sus condiciones generales y los antecedentes heredofamiliares. Es altamente con una carga genética. Recuerden que, entonces, si tenemos antecedente de que a mamá le dio cáncer de mama, a abuelita le dio cáncer de mama, aguas. Es altamente genético. Entonces, nosotros, si tuviéramos el antecedente heredofamiliar, tendríamos que tener estudios constantes, probablemente anuales, o al menos una autoexploración al menos una vez al mes. ¿Ok? Bien, la mastografía es ahora el mejor método de detección. Nosotros sabemos que la mastografía es indicada al menos en cada cierto periodo, pero al menos una vez al año. Tiene una sensibilidad del 80 al 95%. Es ligeramente alta, aunque de 10 a 15% de los tumores puede ser oculto, sobre todo en mujeres con mamas densas. ¿Ok? Entonces, con el uso de mastografía digital mejora la sensibilidad diagnosticada en este grupo de pacientes. Recuerden que conforme pasan los años, digámoslo así, conforme pasa el tiempo, todo tejido suele hacerse endurecido, fibroso.
Entonces, hay personas que tengan tejido fibroso, el cual no permita una adecuada visualización. Entonces, la mastografía incluso pudiera ser completamente no suficiente. Ok, si no podemos hacer con mastografía entonces, porque tuviéramos pues como la duda, podemos también hacer un ultrasonido. En algunos casos lo vamos a ocupar como una herramienta complementaria, ¿ok? Nosotros ya platicamos sobre un ultrasonido a grandes rasgos y sabemos que podemos distinguir entre una masa quística sólida en alguna lesión benigna como fibroadenoma, como mastopatía fibroquística, y podemos también diferenciar las características de una mastopatía maligna o una lesión maligna. Y también podemos ocupar el ultrasonido para que nos guiemos en la toma de una biopsia. La imagen entonces por resonancia magnética, que es otro método de estudio, tiene sensibilidad alta, 94 a 100%, más alta al menos que resonancia magnética, pero baja especificidad, del 37 al 97%. También cuenta con un valor predictivo positivo de 44 a 96%. Bien, paso a paso. Sensibilidad quiere decir que te va a mostrar las lesiones, pero no te va a decir específicamente qué tipo de lesión, por eso es baja especificidad, y tiene un valor predictivo. Las indicaciones actuales que tenemos para realizar una resonancia magnética de glándula es cuando existen estudios de detección en mujeres con alto riesgo, ¿ok? Aquellas que se les ha realizado un cariotipo, un estudio de genes, y se encuentran que tienen mutaciones en BRCA1 y 2, que es un gen. Indicación número 2. Búsqueda de tumores ocultos mamarios de presentación axilar. Ocultos quiere decir que ni mastografía ni ultrasonido nos han dado específicamente qué es lo que hay ahí. Indicación 3. Mujeres portadoras de implantes o prótesis mamarios. ¿Por qué? Dependiendo mucho de qué es el tipo de implante o el tipo de prótesis, pero en algunos materiales no puede existir una correcta visualización de la lesión. Y punto 4. Evaluación de la respuesta al tratamiento sistémico neoadyuvante. Quiere decir que podemos también darle como un seguimiento. Ahí no lo separé, lo siento, pero el último punto, evaluación complementaria para determinar multicentricidad y bilateralidad. ¿Qué significa? Que voy a hacer el estudio, digamos que es mucho más profundo y que me puede indicar si hay lesiones que no solo se encuentren en una región y que además puedan ser bilaterales, quiere decir que afecte a ambas glándulas mamarias. Bien. Ya hicimos exploración, ya se hizo los estudios de imagen y también podemos, para terminar, hacer un estudio de biopsia. Ok, biopsia es el diagnóstico que te ayuda a una confirmación histológica. Una cosa es lo que se ve y otra cosa es el estudio microscópico o, con todo lo que se necesite el estudio para determinar qué daño tiene ese tejido. Entonces, para esto se prefiere realizar las biopsias, ¿ok? Pero la idea, o lo primero que se intenta, es hacer una biopsia de mínima invasión. ¿Para qué? Para obtener el tipo de material tisular y realizar estudio de este material. Bien, el procedimiento entonces, para una toma de biopsia, se va a hacer con una aguja de corte de True-Cut. Esta es una aguja de corte True-Cut. ¿Ok? Se puede hacer tanto en lesiones palpables como en las no palpables. Esta forma de diagnóstico se asocia con una exactitud de 98.5%. Es buena, es alta. Además, que al ser con este tipo de aguja no genera tanta lesión ni tanta invasión en la glándula mamaria. En lesiones no palpables, la biopsia debe ser realizada bajo la guía de algún método de imagen. Ultrasonido, mastografía, resonancia magnética.